Mi abuelo paterno se llamaba Jacinto. Hace muchos años trabajaba en un rancho bastante grande. En un tiempo lo hizo como peón, después como capataz. Pero él tenía otra habilidad que lo volvía diferente a los demás hombres, tenía instinto de cazador. Por lo mismo, también lo consideraban una persona peligrosa. En ocasiones, lo contrataban en otros ranchos para realizar esa labor. Algunos de sus amigos se referían a él como depredador, aunque a él no le gustaba ese apodo. A pesar de que ya pasaba de los 65 años de edad, no era un anciano. Era astuto y tenía tanta experiencia como habilidad. Además, se miraba muy joven. No viene al caso mencionarlo, pero siempre había sido muy mujeriego. Mi papá sabía de buena fuente que mi abuelo tenía otros hijos, como se decía en aquellos tiempos, regados por ahí, aunque algunos de ellos ni siquiera los conocía. En esos años, vivía con nosotros. Lo hacía por temporadas, se quedaba en la casa unos días y, en ocasiones, no nos visitaba por 1 o 2 semanas. Había muchos motivos para que se desapareciera tanto tiempo. El principal era que se iba de cacería. Cuando regresaba, nos traía carne o algunos animales que se podían consumir. Siempre nos contaba todas las cosas que le tocaba pasar entre el monte, que, obviamente, tenían que ver con la caza. Generalmente, salía a cazar venados o jabalíes y los vendía. Pero también tenía que ir a matar otro tipo de animales, como coyotes u otros depredadores. Lo hacía porque era necesario, crecían las manadas y, a falta de comida, atacaban a los ranchos. Principalmente, lo hacían con gallinas, cabritos y otros animales pequeños. Entonces, los rancheros lo contrataban. Él siempre se encontraba dispuesto. Antes de salir a cazar, mi abuelo se preparaba para pasar días y noches enteras entre la oscuridad del monte, lidiando con animales ponzoñosos. Cazaba de 3 a 5 coyotes por noche para ir reduciendo la manada hasta lograr el objetivo. Nunca cargaba con una linterna porque no la necesitaba, estaba acostumbrado a ver entre la oscuridad. Se escucha extraño, pero así era. Los días eran calurosos y las madrugadas, frías. Él ya estaba acondicionado para eso, nada se le dificultaba para sobrevivir. Mataba liebres o ratas para comer y bebía agua de arroyos o estanques. Nos contaba que eso de cazar coyotes no era una tarea tan simple como decían, porque, aunque eran animales de regular tamaño, reaccionaban de forma agresiva cuando se miraban en peligro. Atacaban en montón, esa era su defensa. Pero, además, y aunque se escuche raro, lo hacían de manera coordinada. Eran depredadores por naturaleza. Después de varias noches de cacería, regresaba a nuestra casa con los estragos de haber peleado con esos animales. Tenía golpes y rasguños en los brazos. No solo él, también su caballo resultaba con muchas mordidas, sobre todo en las patas, aunque ninguna era de gravedad. Ahí, en casa, preparaba unos ungüentos hechos con sebo y plantas que él mismo conseguía. Con eso, pronto sanaban las heridas. Cuando se recuperaba de todo, volvía al rancho a hacer sus quehaceres o se metía de nuevo al monte si tenía otro trabajo. Así se la vivía. Me había contado que, en varias ocasiones, había salido a cazar un felino muy escurridizo. Atacaba los ranchos de manera tan extraña y siniestra que los rancheros le tenían tanto miedo que creían que no era un simple animal. Aseguraban que era una especie de demonio o, tal vez, todavía algo peor. Contaban que no tenía orejas ni cola, pero que, además, lo habían visto correr apoyado solamente en sus patas traseras. Tenía ojos brillantes y unas garras capaces de rasgar la piel de cualquier animal, por gruesa que fuera. Era completamente negro, tanto que, por las noches, podía desaparecer entre la oscuridad. Mi abuelo no creía en esas cosas del más allá. Por eso, a pesar del peligro que representaba ese felino, se metía al monte a buscarlo con carabina en mano. Siempre lograba escapar ese animal porque nunca le avisaban a tiempo,
lo hacían cuando ya había hecho sus fechorías. A mi abuelo eso le daba mucho coraje. Por lo mismo, ya se había jurado que un día lo iba a cazar, sin importar que fuera animal, criatura o algún demonio salido del infierno, y conservaría su cabeza como su más preciado trofeo. Decían que ese ser llevaba hasta de 6 gallinas a un tiempo o un borrego, cualquiera que no le representara tantos problemas. Pero eso sí, lo hacía trepando los árboles, los techos o caminando sobre las cercas y corrales, porque nunca dejaba huellas en la tierra. Otros aseguraban que, durante sus ataques, se volvía invisible, porque nadie lo había visto. Otra cosa extraña era que atacaba de noche o antes del amanecer. Además, todo lo hacía en el más completo silencio. Era tanto así que ni siquiera los perros se daban cuenta cuando eso sucedía. A lo más que había llegado mi abuelo era a verlo de lejos, siempre desplazándose sobre la copa de los árboles. Según su apreciación, más que un simple felino, parecía una cruza o una mutación de algo, porque era cierto lo que decían, parecía que no tenía cola y sus movimientos no eran de un animal común. En una ocasión, el abuelo desapareció por un tiempo. Ya habían pasado más de 2 semanas y media, pero no había noticias de él. Preocupado, mi papá lo anduvo buscando en todos los ranchos. Lo único que pudo averiguar fue que había ido a cazar a ese animal al que le creían demonio. Una noche entró al monte y no volvió a salir. Era todo lo que se sabía. De hecho, debido a la peligrosidad de ese animal, algunos ya creían a mi abuelo muerto. Una noche, casi al cumplirse las 3 semanas, creí escuchar unos disparos muy a lo lejos. De rato, tocaron a la puerta. Lo hicieron tan fuerte que todos nos despertamos. Mi papá se puso en alerta, agarró su machete y preguntó quién era. Al escuchar la voz de mi abuelo, soltó el arma y pronto le abrió. Al entrar, mi abuelo casi se derrumba. Aún así, con voz firme, dijo que atrancaran pronto la puerta porque algo lo perseguía. Era evidente que estaba mal herido. Apenas lo iban a revisar cuando algo pesado corrió por encima del techo. De inmediato, mi papá volvió a levantar su machete. Nos quedamos mirando porque eso nunca había sucedido. Aquellos pasos se escucharon una vez más, después se pusieron a rasguñar la madera, como si intentaran hacer un hoyo para meterse. Mi papá le preguntó al abuelo si sabía lo que estaba sobre nuestra casa. Mi abuelo no le contestó. Se quitó lo que quedaba de su camisa. Tenía muchas heridas, hasta parecía que le habían dado azotes. Eran rasguños, para ser más exactos. Algunas heridas eran tan profundas que mi mamá no me permitió verlas. Le preguntaron quién le había hecho eso. Mi abuelo respondió apuntando hacia arriba, para luego decir que había sido ese demonio. Ese animal seguía aferrado. Cada vez actuaba de manera más violenta. Rascaba tan fuerte que se comenzaron a aflojar las viejas maderas del techo. Me daba miedo pensar que, si seguía así, tarde o temprano iba a lograr meterse. En ocasiones, se escuchaba que rasguñaba con las 4 patas. Mi papá no tenía una carabina, por eso agarró un palo grande y comenzó a pegarle al techo con fuerza para tratar de espantarlo. Mi mamá también, con una de sus vasijas, comenzó a hacer mucho ruido. Sería una cosa o la otra, el caso es que dio resultado. Lo que estaba sobre nosotros dejó de rasguñar. Cuando todo parecía volver a la normalidad, empezaron a golpear las paredes, después, la puerta. Era evidente que quería meterse a como diera lugar. Mi papá se paró enfrente, con machete en mano, dispuesto a usarlo. Como ese animal no se detenía, mi mamá golpeó la puerta. Entonces, de nueva cuenta, todo quedó en silencio. Pasaron los minutos, y ya nada sucedió. Entonces, comenzaron a atender al abuelo. Me pidieron que me apartara. Mi papá me pidió que mirara por la ventana para que estuviera al pendiente por si veía venir a ese animal. Lo hacía porque le iban a quitar la ropa a mi abuelo, ya que, al parecer,
tenía heridas en todo el cuerpo. Pero no era mala idea estar vigilando. Por eso, me puse en alerta. Afuera, todo era oscuridad. Si esa criatura era tan negra como nos platicaba el abuelo, podía estar enfrente de mí y no verla. Por los comentarios que hacían mis papás, supe que mi abuelo, en uno de sus costados, tenía una herida tan profunda que iba a necesitar suturas. La espalda la tenía rayada completamente, además de varias mordidas en los brazos y el cuello. En ese momento no lograba verlo, pero, al menos yo, así lo entendí. Le faltaban algunos dedos de las dos manos. Su voz se escuchaba bastante débil, seguramente había perdido mucha sangre. Después de varios minutos, y cuando terminaron de limpiarle las heridas y darle a beber un poco de agua, mi abuelo pidió una aguja y un hilo con los que amarraban los costales de maíz. Así, frente a todos, de manera burda, se comenzó a coser. Aunque llegó a quejarse, no lanzó ningún grito. Mi mamá dijo que se tenían que deshacer de toda la ropa y la sangre porque su olor seguramente traería de nuevo a ese animal. Pero mi abuelo les dijo que no salieran porque esa criatura no se había ido, seguramente se encontraba por ahí, oculta, esperando un descuido para atacar. Mi papá le volvió a preguntar qué clase de animal era ese que lo había dejado casi al borde de la muerte. Mi abuelo repitió lo mismo, aseguró que era un demonio. Y comenzó a contar lo que le había sucedido. Una mañana, lo mandaron llamar de un rancho que no quedaba muy lejos de nuestra casa. Se entrevistó con el dueño, quien, sabiendo a lo que se dedicaba, lo contrató para que, de una vez por todas, acabara con esa criatura, porque ya se había comido muchos animales de su propiedad, así como de otros ranchos. De hecho, como ya se encontraban hartos de esa situación, entre todos se habían puesto de acuerdo para pedirle que él se encargara de eliminarlo. Después de llegar a un acuerdo monetario, el dueño del rancho lo abasteció con una pistola calibre .45, una carabina nueva y gruesas municiones para que pudiera matar a esa criatura. Además, le ofreció 1 o 2 hombres a su mando. Le dijeron que las balas no eran normales porque ese animal tampoco lo era. De hecho, le aseguraron que no era un animal. Mi abuelo solo los escuchaba, un tanto confundido. Por lo mismo, se atrevía a interrumpirlos. Estaban seguros que se trataba de un brujo de un pueblo cercano con quien ya habían tenido algunos problemas. Le dijeron que, por tener un pacto con él, ese hombre se transformaba en esa bestia. Por lo mismo, las balas comunes no le hacían nada. Pero, además de eso, la mayoría le tenía miedo. Por eso necesitaban a un hombre como él. Le advirtieron que tenía que tener sumo cuidado porque, al ser un demonio, trataría de engañarlo, y si lograba hacerlo, el muerto sería él. Le aconsejaron dispararle a la cabeza y, si caía, ni así se confiara, porque no estaban seguros que las balas fueran a funcionar. Como ellos aseguraban, mi abuelo aceptó el regalo, pero rechazó la ayuda de otros hombres. Y esa misma noche, se metió al monte con la firme determinación de no salir de él hasta que no acabara con esa criatura. Lo haría sin importar los días que tuvieran que pasar. Lo extraño fue que, desde los primeros días, se sintió incómodo. Sabía que lo estaban observando, pero no lograba ver a nadie. Así lo dijo mi abuelo, fue la primera vez que se sintió como la presa. Estaba seguro que lo acechaba un depredador peligroso. Entonces, no sabía cómo actuar. El acoso era más por las noches. Eso lo fue sintiendo paulatinamente. Primero, escuchó algunos ruidos a su alrededor que lograron confundirlo. Después, gruesos gruñidos que salían de las ramas de los árboles. Pero, de manera inteligente, la criatura no se dejaba ver. Mi abuelo estaba seguro que ese animal trataba de jugar con su mente. Así, lentamente, se fueron pasando los días. Cuando cumplió una semana entre el monte, como nunca, mi abuelo se sintió cansado porque prácticamente no había dormido. Pero, además de eso,
era porque ya estaba cayendo en desesperación. Quizás por eso comenzó a alucinar y a ver cosas que, según él, no existían. Primero fue una sombra con ojos brillantes que se asomaba entre los árboles para luego desaparecer. Después, llegó a ver la figura de un animal bastante extraño. A pesar de que mi abuelo conocía a todos los animales del monte, nunca había visto una criatura así. Era una figura humanoide, con un torso, cabeza y brazos, pero sus patas tenían forma animal. Estaba cubierto de pelo muy negro y gruñía de una manera intimidante. Tenía garras en las 4 extremidades. Además, mostraba una gran agilidad para trepar los árboles. Si no fuera por las cosas que le había dicho sobre que ese demonio trataría de engañarlo, pensaría que aquello era solo un chango. Apuntó con la carabina, pero el animal se le perdió entre las hojas y las tupidas ramas. Mi abuelo sentía que estaba por darse por vencido porque ya iba para 2 semanas. A la bestia solo la había visto de lejos y, lo que era peor, no había hecho ningún disparo. Una noche, ya no pudo más. Decidió dejar de ser la presa y convertirse en lo que en realidad era, un cazador. Preparó la carabina y, tomando valor, apuntó y a lo primero que se movió le disparó, sin importar lo que fuera. La intención era espantar a esa criatura o que se hiciera presente. No se esperaba que lo que cayera de un árbol era ese animal. Por la sorpresa, ya no apuntó de nuevo, pero además se quedó pasmado mirando lo que hacía esa criatura. El animal se puso de pie, se veía sorprendido. Cuando mi abuelo pudo reaccionar, ya había perdido la oportunidad de rematarlo. Por un momento, se quedó dudando si todo aquello había sido verdad o producto de las alucinaciones que ya eran muy frecuentes. Toda esa noche se dedicó a buscarlo. Revisó todo el lugar a su alrededor, pero no había nada. Ya por la mañana, encontró un rastro de sangre. Entonces supo que todo había sido real. Como buen cazador, sabía que todo lo que sangra, muere. Entonces, decidió seguir buscando. Solo que tenía que saber si ese animal iba o venía. Usando sus dotes de cazador, supo seguir el rastro. Solo que no podía avanzar rápido. Por eso, caminó y caminó gran parte del día, pero sin encontrar nada. Se detuvo un momento para tomar un poco de aire. Al final, se quedó a descansar unos minutos. Cuando comenzaba a caer la tarde, a lo lejos miró a un hombre que lo veía con insistencia. Mi abuelo, pensando que era otro cazador, le hizo una seña a manera de saludo, pero aquella persona lo ignoró. Se dio la vuelta hasta perderse entre los matorrales. Algo le había llamado la atención de aquel hombre, no traía ropa y, al parecer, se encontraba herido. De hecho, cuando caminó hasta perderse, lo hizo renqueando de una de sus piernas. Tratando de ver para dónde se había ido, caminó para ese lugar, pero ya no lo miró. Solo que ahí encontró algo raro, había sangre y, al parecer, era del mismo rastro que mi abuelo seguía. Al anochecer, siguió con la búsqueda. Tal vez serían como las 9 cuando decidió por fin descansar un rato más. Se sentó en un tronco. No tenía ni 5 minutos cuando, frente a él, tal vez a unos 8 metros, pasó esa criatura. No había como equivocarse, era un animal extraño y negro que caminaba en las patas traseras. Resultaba inconfundible. Tratando de hacer el menor ruido posible, se levantó, apuntó con la carabina y comenzó a buscarlo, dando pasos cortos pero seguros. Rastreó un buen tramo. Buscó entre los arbustos, entre las ramas altas. No miraba a nadie, pero sabía que ahí estaba, lo podía sentir. De repente, volvió a aparecer muy cerca de él. Sin pensarlo, le disparó hasta en 3 ocasiones. Siendo el cazador experimentado que era, no había manera de que pudiera fallar. Ahora sí, se escuchó un gruñido, y al parecer había sido de dolor. Aún con el temor que le daba ese animal al ser algo desconocido, fue siguiendo aquel sonido. Lo hizo por varios metros.
Cuando dejó de escucharse, se detuvo. Estaba seguro que por ahí lo encontraría tirado, tal vez hasta moribundo. Por eso, comenzó a buscarlo. Abajo, con el dedo en el gatillo, caminó unos cuantos metros más mientras apretaba con fuerza su carabina. Cuando más confiado estaba, el animal cayó de sorpresa sobre él, rasguñándole los brazos y la espalda. Era tan violento el ataque que mi abuelo pensó que ese sería su fin. Pero de repente reaccionó. En vez de darse por vencido, decidió pelear y sacó fuerzas. Como no podía usar la carabina, la soltó. Sacó la pistola y, poniendo su mano atrás de su cintura, comenzó a disparar. Lo hizo en varias ocasiones mientras ese animal lo seguía agrediendo. Mi abuelo estaba seguro que le volvió a dar porque ese animal lo soltó por un momento. Eso fue suficiente para dispararle en 2 ocasiones más. Pero esos disparos, al parecer, no habían dado en el blanco porque esa criatura se volvió a desaparecer. Como pudo, agarró de nuevo la carabina y comenzó a caminar de regreso. Ya de eso dependía su vida. Cuando lo llegaba a escuchar detrás de él, sin siquiera apuntarle, disparaba. Solo lo hacía para mantenerlo alejado. No sabía por cuánto tiempo caminó ni cuántas veces le disparó. Estaba a punto de desvanecerse cuando reconoció el camino. En ese momento, escuchó los gruñidos demasiado cerca y disparó todas las veces que pudo. Sentía que ese animal estaba por alcanzarlo cuando llegó a nuestra casa. Cuando mi abuelo terminó de contar, yo estaba espantadísimo. No tanto por lo que le había pasado al abuelo, sino de saber que un demonio estaba afuera de la casa y, tal vez, volvería a intentar meterse. Mi papá le pidió al abuelo que se durmiera para que descansara y empezara a recuperarse. Esa fue una noche bastante inquietante. A pesar de que afuera no se escucharon ruidos ni sonidos extraños, lo que fue preocupante fue escuchar a mi abuelo delirar, describir una y otra vez a esa criatura a la que la llamaba demonio. A veces, hasta le gritaba con malas palabras. Mi papá se ocupó de cuidarlo. Se pasó el resto de la noche deteniéndolo porque, en ocasiones, manoteaba o se quería levantar. Cuando por fin amaneció, ya se le había bajado la temperatura. Mi mamá llevó a una señora amiga suya quien, de nuevo, curó las heridas con unas hierbas, y mi abuelo poco a poco reaccionó. Mientras eso sucedía, mi papá revisó todo alrededor de la casa e incluso en el techo. Encontró mucha sangre regada. Cualquier animal o persona que hubiera perdido ese líquido vital era muy difícil que pudiera sobrevivir. Lo primero que hizo al reaccionar mi abuelo fue preguntar qué había sucedido con aquel animal. Mi papá le contó lo que había visto afuera. Los dos estuvieron de acuerdo que seguramente esa criatura estaba herida de muerte. Tal vez así fue, porque nunca jamás volvieron a ver a esa criatura. Y hasta la casa le llegó la noticia a mi abuelo que aquel brujo que se convertía en animal había muerto. Lo encontraron una mañana con heridas de bala. Nada más recuperándose, el abuelo volvió a ser el mismo cazador de siempre. Se olvidó de todo. Entró sin miedo al monte una y otra vez a cazar animales. Lo hizo de día y de noche. De esto ya pasó mucho tiempo. Mi abuelo hace muchos años que murió, al igual que mis padres. Aunque yo no llegué a ver ese animal, nunca se me olvida lo que nos sucedió esa noche. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Gato Negro.